Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Baker. Muy buenas tardes, Bianca. Espero que estén todos bien. Vamos a compartir pantalla para comenzar nuestra clase de hoy. ¿Ok? Entonces, compartimos. Hoy día nos toca hablar sobre ciclo celular. ¿Ok? Cuando hablamos de ciclo celular, nos referimos a la producción de células. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, el ciclo celular no solamente es la mitosis, sino es un conjunto de eventos que culminan con el crecimiento celular y sobre todo con la división de una célula en dos células hijas. Tenemos que tener presente que en el ciclo celular está formado por la interfase. Ojo, dentro del cual, o sea, aparte de la interfase, está el ciclo M o la mitosis. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Muy fácil. Antiguamente se creía que interfase no sucedía nada. ¿Ok? Pero luego con los avances de la microscopía, se ha visto y se ha determinado, sobre todo con el microscopio electrónico, que interfase es una etapa activa en la que la célula se prepara para hacer la división celular. Y esto lo hace por acelerando su actividad metabólica, tanto del citoplasma como del núcleo. ¿Ok? O sea, no solamente es el citoplasma o no solamente es el núcleo, no, sino en ambos. Ahora, hay tres fases. La fase 1, la fase S y la fase G2. Ojo, ¿eh? Cuando hablamos de la fase G1, nos referimos que en esta fase la célula aumenta su tamaño porque duplica sus organelos. Ojo, porque se van a producir a partir de ahí células hijas que van a tener los mismos organelos que la madre para poder sobrevivir. Pero para ese proceso necesita abundante síntesis proteica. ¿Ok? Y sobre todo abundante ATP. Por lo tanto, tiene que sintetizar proteína y tiene que formar ATP. Luego de la fase G1 está la fase S. Esta fase S se va a encargar de replicar el ADN en el núcleo. Ojo, ¿eh? Ahora, en la fase G2 se va comprobando que el ADN duplicado no tenga daños ni tampoco tenga mutaciones. Ahí es donde revisan. Y si es leve la mutación, la misma célula lo repara. Ahora, algunas células no llegan a completar el ciclo celular. Ni siquiera pasan de la interfase. A esa fase en la cual permanecen se le llama fase G0, donde las células se especializan y diferencian. Entre ellas tenemos como ejemplo neuronas, también las células musculares estriadas. Muy bien. Ahora, pero en la división celular, en la fase M, o sea, de la mitosis, hay dos fases que hay que entender. La cariocinesis, que se da en la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Ojo, ¿eh? En la cariocinesis se puede realizar dos procesos en el núcleo, la mitosis y la meiosis. ¿En qué consiste la mitosis? Consiste en que se forman dos células hijas iguales a la madre. O sea, una célula diploide origina dos células diploides iguales, idénticamente iguales, genéticamente iguales, idénticos. En meiosis, aquí la división de un núcleo diploide origina núcleos, 4 núcleos haploides. O sea que tiene la mitad de la información
de la madre. Eso es por el lado del núcleo. Por el lado del citoplasma se va a producir la citocinesis. Hay dos, la citocinesis centrífuga y la citocinesis centrípeta. Ojo, ¿eh? Esas dos van a estar presentes, pero la citocinesis centrífuga se da solamente en células animales, porque van a haber una división de su citoplasma por un estrangulamiento de la membrana celular. O sea, hay un estrangulamiento. En cambio, la citocinesis centrífuga se da en células vegetales. Si bien es cierto, también el citoplasma se separa por estrangulamiento, hay o aparece en un momento dado, ¿ok?, una tabicación para formar la parte de pared celular que tiene que formar para la otra célula. Y esto se produce formando el fragmoplasma, así se llama esa estructura del tabique, que sucede gracias a que el aparato de Golgi ayuda a ello emitiendo vesículas. Acá vemos el esquema del ciclo celular. Miren, fase G1, se duplican las organelas síntesis de proteínas y ATP. Luego viene fase S, donde se produce la replicación del ADN en el núcleo. Y luego viene la fase G2, donde hay una comprobación, donde el ADN duplicado no tiene daños ni mutaciones. Se verifica eso y si es necesario, se repara. Luego se produce la mitosis, donde se divide el núcleo, cariocinesis, hasta pasar todas las fases de la mitosis que vamos a ver ahorita. Luego de ahí se produce la citocinesis, que no forma parte de la mitosis, ¿ah?, pero sí del ciclo celular. Ahora, en la mitosis, ojo, y antes de ver la mitosis, vamos a emitir, ojo, la parte del ciclo celular en videíto para que todo lo que hemos explicado lo puedan ver. ¿Ok? En una manera más dinámica y un poco más divertida, obviamente. A ver, ciclo celular. A ver, yo ya conozco este. Vamos a esperar a que pase la propaganda, ¿ya? Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar la mitosis. No era ese. El ciclo celular. Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucarióticas consta de dos partes: interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas: mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia esencialmente a la interfase. Cuando una célula se halla en interfase, los cromosomas se encuentran en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide, 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro. Igualmente, los dos cromosomas cortos
son homólogos entre sí. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro progenitor. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes y progresivamente crece, aumentando de masa y tamaño. Cuando la célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra en la fase S o de síntesis de ADN, que dura desde el inicio de la replicación del ADN hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activas, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4n igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase, la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido, ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M, que toma este nombre por ser la etapa en donde se realiza la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. Al final de cada ciclo, cada una de las dos células resultantes comienza su propio ciclo. Existen diversas células totalmente diferenciadas, como neuronas, eritrocitos y células musculares, que no se dividen en absoluto, pues han abandonado el ciclo celular y permanecen en una fase llamada G0, de la cual ya no continúan a la fase S. El ciclo celular está altamente regulado, y cada una de sus fases incluye al menos un punto de control en el que se verifica la realización correcta de los procesos. El inicio de una fase depende de que las fases anteriores se hayan completado correctamente. ¿Quiénes realizan este control? Las enzimas CDK y las ciclinas. En el ser humano existen genes llamados CDK, los cuales codifican paracinasas dependientes de ciclinas, conocidas también como enzimas CDK por sus siglas en inglés. Las ciclinas son proteínas que se sintetizan progresivamente durante las fases G1, S, G2 y que se degradan en la fase M de cada ciclo. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo celular? En la fase G1 se verifica que la masa celular y el crecimiento sean suficientes para soportar el ciclo celular. En la fase S se tiene que verificar que el ADN esté íntegro, sin ningún daño. En la fase G2, la verificación consiste en que cada secuencia de ADN haya sido replicada una y solo una vez. En la fase M, se verifica que los cinetocoros estén formando correctamente pares, de modo que la repartición de cromosomas sea equitativa entre las dos células hijas. Si la célula pasa la verificación en el punto de control, el ciclo prosigue. De lo contrario, se bloquea. Los errores en el ciclo celular pueden resultar en células defectuosas,
lo cual las convierte en células programadas para morir. Al proceso de muerte celular programada se le llama apoptosis. En el cáncer, que constituye otra alteración del ciclo celular, las células se multiplican indefinidamente, pues han perdido la capacidad de bloquear el ciclo. Muy bien, El ciclo celular se expone de manera clara muy con bien. Entonces hemos visto ya lo que es el ciclo celular. Ahora, ojo, pero el ciclo celular nos falta detallar lo referente a mitosis, ¿ok? Ahora, hablando de mitosis, primero vamos a ver que la mitosis tiene una finalidad. Ojo, ¿cuál es la finalidad? Pues en la mitosis se permite la regeneración y reparación de los tejidos. Además, el crecimiento lo hacen solamente los organismos multicelulares. Aumentan su tamaño al aumentar su número de células a través de mitosis. Aparte, aquí se puede producir reproducción asexual. Es decir, ciertos organismos eucariotas pueden reproducirse sexualmente por mitosis. Ese es el caso, por ejemplo, de las plantas cuando se reproducen vegetativamente, o de los protozoarios, inclusive de las levaduras. Ahora, la finalidad de la mitosis es que en el desarrollo embrionario el cigote aumente las células y luego se diferencie para que pueda convertirse en embrión. ¿Cuánto es el producto final, el número de células hijas? 2, iguales a la madre. Número de cromosomas. Cada célula hija tiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. No hay una reducción de cromosomas. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, en la profase, este es un esquema, un dibujo y esto es una microfotografía electrónica. La cromatina que se produce o está en el núcleo, que viene a ser la suma o la unión del ADN más proteínas, se empieza a enrollar por medio de un superenrollamiento. ¿Para qué? Para comenzar a formar los cromosomas. Entonces, ojo, por 2 cromátides hermanas van a estar unidas por un centrómero. En ese momento desaparece la membrana nuclear y desaparece el nucleolo que estaba en el núcleo. ¿Qué pasa con los centriolos? Se te das cuenta que acá están los centriolos que se van hacia los extremos y forman el uso mitótico. Ojo, que obviamente el uso mitótico está formado por microtúbulos. ¿Ok? Entonces, acá vemos justamente los centriolos, acá vemos estos microtúbulos van a formar el llamado uso mitótico o también llamado uso acromático. La membrana celular, perdón, nuclear, se rompe, el núcleo desaparece y el citoplasma va a permitir que se forme el uso mitótico y el centrómero, los cromosomas que se formaron, se unen por el centrómero. Muy bien. Ahora, en la metafase. En la metafase, la cromatina alcanza su máximo superenrollamiento. ¿Qué significa esto? Que los microtúbulos del uso mitótico se unen en el centrómero de los cromosomas y va a formar, ojo, su ubicación en la línea ecuatorial. Acá ven en el dibujo y acá ven en la microfotografía. Y ojo, hay que tener presente dónde se ve, y esto alguna vez fue pregunta de la Cayetano Heredia, dónde
se ve mucho mejor los cromosomas. ¿En qué fase de la mitosis? En la metafase. Otra pregunta clara. ¿En qué parte de la mitosis se produce el uso acromático? ¿En cuál sería? En la profase. Sigamos. Anafase. Acá vemos el esquema y vemos que las cromátides hermanas se separan. Son jaladas a los polos, de tal forma que en la anafase, ojo, va a irse hacia los polos las cromátides hermanas para independizarse también. Luego, en la telofase, en ambos lados, como ustedes pueden ver en el esquema, se forman núcleos, ¿ok? Y esos núcleos, ojo, van a su vez formar una independencia celular. Pero en ese momento comienza el estrangulamiento de la membrana celular y al comenzar a estrangularse, finalmente se separan a través del proceso llamado citocinesis. Vuelvo a repetir, la citocinesis no forma parte de la mitosis, ¿ok? Y la citocinesis, ojo, es separación de la membrana celular, ¿no? Ojo, cada uno con sus respectivos, ojo, con sus respectivos organelos, con sus respectivas mitocondrias. Y si es vegetal, con sus respectivos cloroplastos. ¿Ok? Se distribuyen por igual. Recordemos que en células animales y vegetales se da de manera diferente, lo habíamos mencionado. Acá vemos en la célula animal cómo se produce el estrangulamiento, miren. Simplemente se estrangula, se forma un anillo contráctil de actina y miosina y se contrae. Pero aquí, en la célula vegetal, aparte de producirse esto en el citoplasma, tiene que renovar la parte de la pared celular de la célula. Y para eso, el aparato de Golgi va a producir vesículas que le van a ayudar a formar el tabique, o sea, el fragmoplasto, para las vesículas del aparato de Golgi, ¿ok? Que luego se va a agregar celulosa. Y de esta forma también se forma esa parte de la pared celular otra vez. Pero antes de pasar al ciclos, a las sustancias que lo controlan, que son las ciclinas, vamos a ver la mitosis, a ver un ratito, para que lo puedan captar en forma más dinámica. La mitosis, ojo, la mitosis, fases. Vamos a ver. Vamos a buscar uno que la... A ver, espérate. Ya. Me parece que esta nos puede ayudar. Aunque, a ver, déjame ver si este es... Si es puro dibujito, a ver, déjame ver. Por la No, este es puro dibujito. metafase, donde los cromosomas... Vamos a ver esto. Son 6 minutos, perfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver un proceso muy importante de división celular asexual que ocurre en los diferentes organismos, llamado mitosis. Entonces, demos inicio a nuestro video. La mitosis es un proceso de división celular necesario para que un organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante la fase mitótica, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citoquinesis. La mitosis se divide en La mitosis es el proceso de dividir el ADN duplicado de una célula en dos nuevos núcleos. Se divide en diferentes etapas. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. A continuación viene la
prometafase, donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Este paso es seguido por la metafase, donde los cromosomas se alinean. Luego la metafase seguida por la anafase, donde los cromosomas se separan. Y finalmente, durante la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. En este punto, la mitosis ya está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a partir de un proceso llamado citoquinesis. La mitosis es solo una parte de lo que se llama ciclo celular. Para muchas células eucariotas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayor parte de la vida de una célula se gasta en interfase, la cual se divide en G1, S y G2. Durante G1 o GAP1, la primera etapa de crecimiento de la interfase, la célula crece casi a su tamaño completo y realiza muchas de sus funciones bioquímicas específicas que le ayudarán. Durante la fase S o de síntesis, es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los centrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede comenzar. Para una célula eucariota, este proceso dura aproximadamente 80 minutos. Vamos a revisar cada etapa. En la profase vemos primero la estructura cromosómica clásica. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de proteínas llamados microtúbulos aparecen de los centrosomas en células animales y finalmente el nucleolo desaparece. A continuación, la prometafase comienza cuando la membrana nuclear se descompone. Al mismo tiempo, los filamentos de microtúbulos o fibras del huso están creciendo a partir de los centrosomas. Estas hebras se unen a una estructura proteica llamada cinetocoro. Un cinetocoro está unido al centrómero de cada cromátide hermana. Luego viene la metafase. Durante esta etapa, las cromátides hermanas se alinean a lo largo del centro de la célula, de modo que ambas cromátides se dirigen hacia polos opuestos de la célula. En la siguiente etapa, que es la anafase, entonces las cromátides hermanas están listas para ser separadas. Esto ocurre durante esta etapa a través de un acortamiento de los microtúbulos unidos a los cinetocoros. También los polos de las células se alejan y causan una mayor separación de las cromátides hermanas. Al final, las cromátides hermanas se han movido a cada extremo de la célula. Y en la telofase o etapa final, los componentes de las nuevas células comienzan a aparecer. En este punto desaparecen las fibras del huso. Luego se forma una nueva membrana nuclear que rodea los cromosomas. Al final, en cada célula, y los cromosomas se desenrollan y vuelven a su estado no condensado o estado de cromatina. La mitosis como tal se ha completado y la célula finalmente se divide por un proceso llamado citoquinesis. Primero la célula es comprimida por un anillo contráctil que la divide en dos mitades casi iguales. Luego aparecen los organelos en la célula ya replicados como aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y en las células animales los cloroplastos. Una vez divididas, las dos nuevas células entran completamente a la etapa G1 de la interfase y ya están listas de nuevo para iniciar su crecimiento. Vamos a hacer un resumen de la mitosis. Durante la profase vemos entonces a los cromosomas condensados. Luego en la prometafase los microtúbulos aparecen durante esta etapa y la membrana nuclear se rompe. La metafase ocurre cuando los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Durante la anafase, los cromosomas se están separando y en la telofase aparecen nuevas membranas nucleares y es el fin de la mitosis. Por último, la división de las células se produce durante la citoquinesis, que es un proceso muy importante y que da origen a dos células hijas que ahora están listas para crecer
y realizar sus funciones especializadas. Entonces, hasta aquí nuestro video de mitosis. Espero les sirva mucho. Muy bien. Entonces, ahora pasemos, ya hemos visto citocinesis, pero hay que tener presente que hay, ojo, escúchenme en esto, hay un control para que este proceso de ciclo celular se produzca sin problemas. ¿Quién se encarga de este control? Las ciclinas. Son 4. La ciclina A, la B, la D y la E. ¿Qué hacen? Controlan ciclo celular, pero las ciclinas son proteínas, ¿ok? Y al controlar el ciclo celular, van a permitir que las células se dividan solo cuando se necesitan nuevas células. Tengan presente que estas ciclinas, que son proteínas, no van a actuar solas, sino se tienen que unir a otra proteína que es una enzima, que son las quinasas. Estas quinasas dependen de las ciclinas. Además, activan y unen a los fosfatos a otras proteínas de las células, las cuales van a activarse y van a realizar tareas específicas dentro de todo el ciclo celular. ¿Y cuáles son estas tareas? Por ejemplo, la ciclina D es aquella que hace que la célula se mueva de fase G0 a fase G1 y de G1 a S. Todo ese proceso se encarga la ciclina D. La ciclina E es aquella que interviene a preparar a la célula para que se replique el ADN en la fase S. Y la ciclina A activa esa replicación de ADN en el núcleo en la fase S también. Por último, se produce la ciclina B, que promueve la formación del uso mitótico y prepara la célula para la mitosis. Ahí vemos justamente un gráfico, cómo es que la ciclina, ojo, se da en todo el proceso, pero generalmente la ciclina D es de G0 a G1, inclusive hasta fase S. La ciclina E va desde que prepara la célula hasta, ojo, la parte que confluye tanto con la ciclina A y con la ciclina B. Entonces la ciclina B es la que termina promoviendo la formación del uso cromático y preparando la célula para la mitosis. Aquí vemos el ciclo celular. Sabemos G1, G2 y S. Pero justamente en G1 hay una parte de G0 que hemos dicho, en el cual queda como en stand-by. La célula ya no sigue su proceso de selección. ¿Ok? Entonces, ahí están las neuronas y también la célula muscular estirada. El M, el punto de control M, es donde se produce la comprobación correcta de los cromosomas, del cromosoma de uso. Y en el G2 se comprueba que la célula sea de un tamaño celular y pueda hacer replicación. Cuando hay una alteración en este proceso, se produce el cáncer, que es una enfermedad celular, porque se acelera el proceso de mitosis y las células aumentan su actividad. Hay un descontrol en la mitosis. Ojo, generalmente esto se produce porque agentes patógenos alteraron, ¿ok?, esa división. Pero hay que recordar que las mutaciones son cambios al azar en la secuencia de genes. Y hay que considerar, ojo, que el cáncer puede producirse en cualquier ser humano, si es que
recibe estímulos, por ejemplo, sustancias radioactivas, sustancias químicas cancerígenas, y lo que va a hacer es acelerar el proceso promoviendo el crecimiento. Lo que va a conllevar a que cuando se encuentra en un solo lado, se llama, ojo, tumor benigno. Pero si comienza a diseminarse, pasando a la sangre y saliendo por todas las cuerpos, de todas las partes del cuerpo, se llama metastasis o metástasis. ¿Ok? Justamente acá vemos un ejemplo en forma normal del cuello uterino, pero miren cuando ya tiene cáncer, acelera su procedimiento. Vamos a ver, para que logren desarrollar un poco más los criterios de cáncer. Hay un videito chico nomás. A ver, cáncer. A ver, este es mucho, 41 minutos. A ver. Cáncer. Cáncer. ¿Y cómo empieza? Un ratito. Quiero verlo. Me habéis preguntado varias veces que si podía hacer un vídeo sobre... Muchas palabras. A ver, vamos a ver. Este es de... Today, cancer causes 1 in every 7 deaths. A ver, un ratito. Quiero ver una cosa. Me habéis preguntado varias veces por qué. O sea, a ver, hay dos tipos de gente. Habla, demasiado habla. Este de 5 minutos. A ver, vamos a ver. Cáncer. A ver, El sedentarismo y la obesidad. este está bien. Veamos, solamente son 5 minutos. Cáncer. Nuestro organismo funciona como una máquina. Sigue procesos sistematizados que nos hacen mantenernos sanos. Para entender el padecimiento del cáncer, debemos comprender cómo es el funcionamiento normal del organismo. Nuestro cuerpo está formado por millones de células. Estas crecen y se dividen cuando es necesario para formar nuevas células. Así, cuando unas se dañan, envejecen o mueren, las nuevas las sustituyen. ¿Qué pasa cuando se tiene cáncer? Que este proceso se ve alterado. Las células dañadas sobreviven y las normales crecen y se dividen sin control. Esto llega a formar grandes masas de células y es lo que conocemos como tumores. Así pues, se puede definir el cáncer como un proceso de crecimiento celular incontrolado, el cual puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. A medida que crecen las células normales, se van especializando y teniendo funciones específicas, mientras que las cancerosas no. Esta es una de las principales diferencias. Además, estas últimas también tienen la capacidad de sortear la acción del sistema inmunitario, encargado de deshacerse de las células dañadas, lo que les permite seguir sobreviviendo. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no se extienden a otras partes del cuerpo y crecen lentamente. Por otra parte, los malignos se caracterizan por lo contrario, es decir, crecen muy rápido y sí se pueden extender a otras zonas. Esto puede resultar en la invasión de tejidos circundantes y la extensión puede producirse por dos vías distintas, la sanguínea y la linfática. Es decir, pueden diseminarse a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático. Esto puede llevar a que crezcan nuevos tumores lejos de donde se originó. La aparición de esta enfermedad resulta de la interacción de varios factores. Entre ellos, y mencionado con mucha frecuencia, está la exposición al humo del tabaco. Este y el consumo del mismo están relacionados con distintos tipos de cáncer, de pulmón, laringe, esófago. Otro de los factores deriva de la alimentación y la falta de ejercicio. El sedentarismo y la obesidad están relacionados con el cáncer por los efectos negativos que producen sobre el sistema endocrino e inmune. Alteraciones genéticas consistentes en mutaciones del material genético celular. Se inactivan los genes encargados de la muerte celular o de limitar la división de las células. Esto puede deberse a factores internos de nuestro organismo o externos como la radiactividad. La radiación y las infecciones son otros de los factores de riesgo que influyen en la aparición del cáncer. Existen numerosos tipos de cáncer,
más de 200. Por lo general, cada uno recibe el nombre del órgano o tejido donde se forma. Cada uno requiere una respuesta específica en función de sus características. Aunque hay muchos tipos, si se detectan temprano pueden tratarse mediante cirugía, quimioterapia o radioterapia. Se pueden categorizar según el tipo de célula al que afectan. Por ejemplo, el carcinoma es el tipo más común. Empieza en las células epiteliales, las que recubren las superficies corporales, tanto internas como externas, formando capas de tejidos. Los sarcomas se forman en el tejido conjuntivo como hueso o cartílago, la musculatura y los vasos sanguíneos. Linfoma, el cual empieza en los linfocitos, que son células linfáticas y un tipo de glóbulo blanco. Forman parte del sistema inmunitario y combaten las enfermedades. El melanoma empieza en las células llamadas melanocitos, las cuales elaboran la melanina, que es un pigmento que nos da color a la piel, pelo y ojos. La probabilidad de padecer cáncer aumenta con la edad. No obstante, si somos conscientes de los factores de riesgo que nos pueden llevar a él, podremos actuar y disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Así, es recomendable no consumir tabaco y procurar no exponernos tampoco al humo del mismo. Comer bien, de manera saludable. Evitar la excesiva exposición al sol, sobre todo si somos muy sensibles a quemarnos. Realizar ejercicio con regularidad. Mantenernos activos. Evitar el sobrepeso. Mantenerse en el peso adecuado junto con una buena dieta y actividad. Reducir el consumo de alcohol y procurar minimizar la exposición a tóxicos o radiación. Muy bien. Ya con esto hemos ilustrado entonces el tema también del cáncer y hemos terminado lo que es el ciclo celular. Vamos a cerrar esto. Bien, vamos a las preguntas. A ver, vamos con las preguntas. Vamos con la primera pregunta. Pero primero, a la redundancia, vamos a poner acá el chat de ustedes. Muy bien. En las preguntas del ciclo celular. La primera dice, es un conjunto de eventos ordenados que culminan con el crecimiento celular y la división de una célula en dos células hijas. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Ciclo de Krebs, ciclo celular, ciclo de Krebs, ciclo glucogénico o fermentación aeróbica. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Espero sus respuestas. Les doy un tiempito para que les contesten. Ok, Arián. Ok, Vázquez. Los demás, por favor. Somos 5 personas. Tiene que haber 5 respuestas. Sigo esperando. Sigo esperando. Tienen que contestar. No importa si se equivocan. También se aprende cuando uno se equivoca. A ver, estoy esperando que me contesten.
Necesito que me contesten los demás. Solamente me ha costado Arián y Vázquez. Muy bien, Salvador. No importa si se equivocan, jóvenes. Ahí se aprende. Bueno, parece que los demás no están conectados. Ya queda bajo responsabilidad de ustedes, ¿ah? A ver. La respuesta aquí es ciclo celular. La B. No puede ser la C, mi estimado Salvador, porque el ciclo de crece para producir energía. ¿Ok? A ver, vayamos con la segunda pregunta. La fase de la interfase en donde se duplica el ADN se llama fase G1, fase G2, fase S, fase M o fase T. La pregunta 2. A ver. Ahí solamente Arián y Becker. Los demás. Los demás, por favor. Nadie más va a contestar. Muy bien. Necesito más respuestas. Doy un ratito más. A ver. Necesito sus respuestas. De los que no han contestado, obviamente. Salvador, muy bien. A ver. La respuesta de esta pregunta dice, fase de la interfaz donde se duplica el ADN. Realmente en donde se duplica es en la fase S. Sería casualmente por la replicación. Entonces la respuesta sería la C. Vamos con la 3. Dice, la citocinesis que se produce en las células animales se llama centrífuga, centrípeta, transfuga, ojo, diacinesis o ciclinas. ¿Cómo se llama la citocinesis? Ojo, que se produce en las células animales. Ya me contestó, a ver, Salvador me acaba de contestar. ¿Alguien más, por favor? Estoy esperando que me contesten. Arián dice que es la E. ¿Nadie más?
Becker E. A ver, bien. Voy a retroceder acá para que ustedes vean. Acá está. Miren, ¿ah? Cariocinesis, ¿ok? División del núcleo, citocinesis. Cuando es animal es centrífuga, cuando es vegetal es centrípeta. Vayamos a la pregunta. A ver. Acá, citocinesis. Cuando es célula animal es centrífuga. Miren acá, vuelvo a enseñar. Acá está, citocinesis centrífuga en célula animal. Y acá les preguntan, en célula animal, ¿qué citocinesis? Centrífuga es la A. ¿Ok? Ojo. Vamos con la 4. En la 4 te dice, ¿en qué fase de la mitosis se usa el uso cromático? Se forma el uso cromático, perdón. ¿En la anafase, en la telofase, en la metafase, en la profase o en la citocinesis? ¿Qué opinan ustedes, estimados estudiantes? Sí, ve acá, no te preocupes, comprendo. Vamos con la 4. ¿En cuál de ellas se produce el uso acromático? Ya me contestó Becker. Muy bien, Arián. Estoy esperando la respuesta de todos. Por favor, contesten. Muy bien, Bianca. Sigamos. Yo recepciono, muy bien, Salvador, todo lo que están contestando. Bueno, aquí la respuesta es la D, porque el uso cromático o uso mitótico, que al igual se llama, se produce en la profase. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. La fase de la interfase, en donde la célula duplica sus organelos para que ambas células hijas tengan el número necesario de organelos para sobrevivir, sintetiza proteínas de ATP, se llama fase G2, fase S, fase S1, fase G1, fase N. ¿Cuál de las fases es? La 5. Pensando y analizando. A ver, la 5, por favor. Creo que Bianca no ha puesto el número, pero creo que ha puesto D.
Becker ya me contestó. A ver, Salvador me dio su respuesta. Ok. Igual me ha dado Arián. Cambió Arián, pero me ha dado una respuesta. O sea, cambió el número. Bianca, perdón, es de Bianca. Ok. Bien. Damos la respuesta. La fase en la cual se duplica todo el material es la fase G1. O sea, la respuesta es D. Muy bien. Vayamos a la pregunta 6 y última para esta parte por ahora. Por ahora. A ver. Las neuronas y las células musculares estriadas, ¿no? No completan el ciclo celular y permanece en la fase A, G0, B, G1, C, G2, D, G3 y E, S1. ¿Cuál sería la respuesta? Ya me contestó Bianca. Ya me contestó también Salvador. A ver, ¿nadie más me va a dar la respuesta? Bueno. La respuesta para la C es la A. ¿Ok? O sea, en la fase G0 es donde no completan el ciclo celular en caso de la neurona y de las células musculares estriadas. Ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver. Cerramos. Y el tema que sigue a continuación es meiosis. Vamos a abrirlo. Ya está. Bueno, la meiosis, ya saben ustedes que viene a ser un proceso en el cual se obtienen dos células haploides, en realidad son 4 células haploides, y en el caso de masculino son las 4 fértiles, y en el caso de femenino solamente uno es fértil, los 3 cuerpos polares no lo son. Para ello, para entender este proceso y antes de teorizar, vamos a nosotros a ver un pequeño video sobre meiosis. Vamos a ver meiosis. Muy bien. Ah, no, pero primero es, entonces mejor hago esto. ¿Listo? Meiosis. Muy bien. Vamos a ver qué es la meiosis. Ya, este les va a ilustrar bastante.
Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video les estaré hablando sobre la meiosis, sobre sus fases y sus funciones. Comencemos. La meiosis es un proceso de división celular mediante el cual se generan 4 células hijas haploides a partir de una célula madre diploide. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos tipos de células? La diferencia se encuentra en el número de cromosomas que tienen cada una. Las células haploides son aquellas que presentan la mitad del número de cromosomas que una célula diploide. Por lo tanto, el proceso de meiosis también es conocido como división reduccional. Pero para entender bien de lo que esto se trata, debemos recordar que absolutamente todos los organismos vivos se encuentran constantemente produciendo células nuevas, ya sea para sostener su crecimiento, reemplazar células ya muertas o para mantener su especie mediante la reproducción. El proceso biológico que permite la creación de estas nuevas células a partir de células ya preexistentes se conoce como división celular. En este, una célula parental inicial se divide dando lugar a 2 células hijas prácticamente idénticas entre sí. Para ello, la célula madre debe aumentar su tamaño, duplicar sus orgánulos y cromosomas y finalmente distribuirlos entre las 2 células antes de fraccionarse. Esta simple secuencia de eventos, que para algunos organismos unicelulares como las bacterias y unos cuantos protozoarios es el único medio de reproducción, es conocida como reproducción asexual. Sin embargo, la reproducción en los organismos multicelulares, como los seres humanos por ejemplo, no resulta tan simple. Absolutamente todas las células de su organismo se forman a partir de una única célula llamada cigoto, que resulta de la fusión de 2 células sexuales llamadas gametos, producidas por 2 individuos diferentes de la misma especie, un macho y una hembra. A este complejo proceso de reproducción se le conoce como reproducción sexual. Ahora bien, un gameto es una célula haploide, es decir, que posee la mitad de la información genética de cada individuo, y su formación tiene lugar mediante un proceso especial de división celular conocido como meiosis. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que la meiosis es un proceso generador de las células que participan en la reproducción sexual, los óvulos y los espermatozoides, por lo que no es de asombrarnos que solo se lleve a cabo en las células germinales de los organismos pluricelulares. Ya que hemos entendido en dónde se lleva a cabo la meiosis y cuál es su sentido, la pregunta ahora es ¿cómo ocurre? ¿Cómo es que a partir de una única célula se logran obtener 4 células, cada una con la mitad de cromosomas que la célula original? En este caso, no solo deberían obtenerse 2 células con estas características. Bueno, la respuesta a estas preguntas está en que la meiosis consiste en un proceso en el que se llevan a cabo 2 divisiones celulares consecutivas, que ocurren tras un único evento de duplicación del ADN. Estas reciben el nombre de meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de estas divisiones meióticas se lleva a cabo en diferentes etapas que reciben el nombre de profase, metafase, anafase y telofase. A continuación, veamos en qué consiste cada una. Al igual que en la mitosis, la forma mediante la cual se dividen las células somáticas, el primer evento que precede a la división de las células germinales por meiosis es la replicación del ADN contenido en su núcleo, lo cual da lugar a la formación de un cromosoma materno y otro paterno, cada uno de ellos formado por 2 cromátidas hermanas. Una cromátida es cada una de las 2 mitades idénticas de un cromosoma duplicado. A este tipo de células que presentan un par de cada uno
de los cromosomas que tiene la especie, uno heredado del padre y otro de la madre, se les ha denominado células diploides. Por lo tanto, ya sabemos que para comenzar el proceso de meiosis partimos de una célula diploide. Luego de la interfase comienza la primera y la más compleja de las fases de la primera división meiótica, la profase. Durante esta etapa ocurre un evento clave de la meiosis que se conoce como sinapsis. Este no es más que la unión o contacto físico entre los cromosomas homólogos. Como cada uno de estos cromosomas tiene dos cromátidas, el resultado de la unión de ambos da lugar a una estructura formada por 4 cromátidas que recibe el nombre de tétrada o complejo bivalente. Se formarán tantas tétradas como pares de cromosomas homólogos tenga la célula a dividirse. En cada una de estas tétradas, las cromátidas que forman parte del cromosoma paterno intercambian fragmentos de ADN con aquellas que forman parte del cromosoma materno en posiciones aleatorias. A este proceso se le conoce como entrecruzamiento y es el responsable de generar nuevas combinaciones en los genes de los gametos y por lo tanto entre los descendientes de una misma especie. En este punto, los cromosomas homólogos comienzan a separarse, aun cuando permanecen unidos por los sitios en los que ocurrió el entrecruzamiento llamados quiasmas. Finalmente, en la fase tardía de esta fase, la membrana nuclear comienza a desaparecer y las fibras de microtúbulos empiezan a emerger de cada uno de los polos de la célula. En este instante se abre paso a la metafase 1, con la localización de las tétradas en el centro de la célula y la unión de los microtúbulos nacientes a los centrómeros de los cromosomas homólogos. Ya la célula está casi lista para comenzar a dividirse. Pero primero, cada miembro del par de cromosomas homólogos debe moverse hacia extremos opuestos de la célula, es decir, la tétrada debe desintegrarse. Esto ocurre durante la anafase 1, gracias a que los microtúbulos unidos a los centrómeros comienzan a acortarse funcionando como cuerdas separadoras. Ya separados los cromosomas homólogos, la célula está por completar la división. Pero para que esto ocurra, la membrana nuclear debe formarse alrededor de cada uno de los conjuntos de cromosomas separados. Esto ocurre durante la telofase 1. Esta fase finaliza con la separación de las células en un proceso conocido como citoquinesis. Fíjense que en este punto cada célula final tiene solo la mitad de los cromosomas que tenía la célula inicial. Es decir, ha ocurrido un proceso de reducción en el que una célula diploide ha dado lugar a 2 células haploides. Ahora es cuando cada una de estas células hijas experimentará una segunda ronda de división. En esta, las 2 cromátidas hermanas que integran cada cromosoma se separarán de la misma manera que lo hacen durante la mitosis, con la única diferencia que aquí el ADN que las integra no se replica previamente. La meiosis 2 comienza con la profase 2. Durante esta etapa, los cromosomas se hacen nuevamente visibles y los microtúbulos del uso acromático emergen de los polos, dirigiéndose hacia los centrómeros que mantienen unidas las cromátidas hermanas de cada cromosoma presente en cada una de las células resultantes. Al igual que en la profase 1, la membrana nuclear se desintegra y los microtúbulos empujan los cromosomas hacia el plano ecuatorial. Una vez localizados los cromosomas en el plano ecuatorial, cada una de las células ha alcanzado la metafase 2. Fíjense que aquí no hay tétradas, sino un solo par de cromátidas que forman parte de un mismo cromosoma.
Luego, las cromátidas hermanas son separadas al mismo tiempo que se mueven hacia los polos opuestos de la célula, gracias a que los microtúbulos unidos a los centrómeros se acortan cada vez más hacia los polos. Esta fase, en la que cada cromátida se convierte en un cromosoma totalmente independiente, es conocida como anafase 2. Finalmente, la meiosis 2 culmina con la telofase 2, en la que la membrana nuclear vuelve rápidamente a formarse alrededor de cada uno de los conjuntos de cromátidas separadas y la citoquinesis tiene lugar. El resultado final, 4 células haploides, cada una con una combinación diferente de genes, producto del maravilloso proceso de recombinación. Ya para finalizar, veamos rápidamente un resumen de las funciones que tiene el proceso de meiosis. Como ya les había comentado, la meiosis es el motor de la reproducción sexual, ya que permite la generación de las células sexuales o gametos masculinos y femeninos, que al fusionarse originarán una célula llamada cigoto, a partir de la cual se formarán cada una de las células que forman el cuerpo de un organismo multicelular. Cada uno de los gametos que se forman durante una división meiótica resulta de la recombinación de 2 genomas diferentes, por lo que cada uno presenta una dotación genética totalmente nueva. Esto hace posible que la progenie posea combinaciones de genes muy diferentes a las de sus padres, incrementando enormemente la variabilidad. Desde el punto de vista evolutivo, esto ofrece a los descendientes la capacidad para adaptarse y sobrevivir en diferentes ambientes cambiantes, así como de eliminar las mutaciones perjudiciales que puedan acumularse en el genoma y propagarse a las generaciones próximas. Bueno chicos, con esto hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado... Muy bien. Ahora vamos a nosotros a hacer la teorización. En la teorización, ¿qué es lo que vemos? Ok, la meiosis es un proceso de división celular que se realiza en células germinales de organismos que tienen reproducción sexual. O sea, se recombina y forma los gametos, que son haploides, o sea, que tienen la mitad de la información. Ahora, la meiosis es gonídica porque se realiza en las gónadas, o sea, en testículos en los varones y ovarios en las mujeres. Es reduccional porque de las células hijas restantes son haploides y la célula madre viene a ser diploide. Y es heterotípica porque las células hijas y la célula madre son genotípicamente diferentes. Ojo que durante este proceso de meiosis, demora desde el periodo del embrión hasta el desarrollo sexual secundario. Los cromosomas van sufriendo una recombinación de la información genética, haciendo que se produzca gran variedad de gametos, ¿ok?, en el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Pero hablemos un poco de la primera división meiótica o fase reduccional. Como su nombre lo dice, ¿no?, acá hay 2 eventos importantes. Primero, la recombinación genética y la célula reduce su número de cromosomas. Y en la primera división meiótica o fase reduccional, comienza con profase 1. La profase 1 está formada a su vez por el leptoteno, leptos delgado, nema, filamento. La cromatina aquí se condensa y los cromosomas se duplican, formando las cromátides hermanas y se hacen gradualmente visibles, observándose unos filamentos llamados cromómeros. Luego sigue el cigoteno, en el cual hay sinapsis, apareamiento de los cromosomas homólogos, formándose el complejo sinaptonémico, de tal manera que la estructura proteica que permite el proceso de apareamiento de los cromosomas homólogos. En este cigoteno se va a producir un conjunto formado por cromosomas homólogos que están unidos por complejo sinaptonémico, es decir, bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque 2
cromosomas están unidos y a su vez pueden formar también la tétrada, porque está formado por 4 cromátides. Luego sigue el paquiteno. En el paquiteno se produce el crossing over, que es la que produce la recombinación genética entre las cromátides homólogas o intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Recordemos que el crossing over es importante porque gracias al crossing over que se da en el paquiteno, que es de la profase 1, se produce la variabilidad de gametos. También tenemos el diploteno, diplo doble. Aquí los cromosomas apareados se separan, pero quedan unidos por quiasmas. Estos quiasmas son lugares donde hubo recombinación genética. También tenemos a la diacinesis. Esta diacinesis, ojo, es donde el número de quiasmas se reduce, ocurre la desorganización de la carioteca o membrana nuclear y del nucleolo, y así como el uso cromático finaliza su formación. Luego viene la metafase 1, donde la pareja de cromosomas homólogos, igualito que la mitosis, se pone en el ecuador, ¿no? Y forman la doble capa metafásica, y luego los filamentos del uso se unen al cinetocoro, formando el disco proteico que rodea el centrómero. De ahí la metafase 1 forma la anafase 1, donde igualito, ok, se ve que se separan a los polos de la célula, ojo, y esta migración que se dan a los polos es debido al acortamiento de las fibras de uso, y a esto se llama disyunción. Cuando no se produce la disyunción es donde se producen las anomalías, los síndromes. Ahora, cada uno de estos cromosomas que están en la anafase 1 está formado por 2 cromátides hermanas y que van a estar unidas. Ahora, las cromátidas son distintas. Una conserva la naturaleza original y la otra tiene segmentos distintos para la recombinación que hubo. Finalmente, sigue la telofase, que es donde los cromosomas se van a los polos opuestos, se condensan y se origina la carioteca y los nucleolos. Aquí es donde se forman las células hijas haploides, cada una con la mitad, o sea, tiene 2 cromosomas, 2 cromátides hermanas. Luego viene un periodo de intercinesis, que es aquel donde la célula va a producir proteína y ATP para la meiosis 2, pero hay algo que pasa, no va a replicar el ADN, totalmente diferente. Acá no hay réplica de ADN. Y en la segunda división, esas células hijas sufren una segunda división que al final forman 4 células haploides. El profase 2, metafase 2 y anafase 2 son muy semejantes a la mitosis. Y en la telofase 2 se forman las células hijas haploides. ¿Por qué es importante la meiosis? Es importante porque permite la reproducción sexual, porque forma células haploides, 4, ¿ok? Por ejemplo, en espermatogénesis se produce 4 espermatozoides, 50% masculino, 50% X, perdón, y 50% Y. En cambio, en lo que es la mujer, solamente se forma un óvulo, 3 cuerpos polares. Ahora, la meiosis, desde el punto de vista genético, permite hacer que se distribuya al azar los cromosomas entre los gametos. Además, la meiosis va a ser el causante de la variación genética en organismos de reproducción sexual. Bueno, acá está la comparación entre la mitosis y la meiosis. ¿Qué nos damos cuenta? Que la mitosis se produce en células somáticas y meiosis en germinales. Mientras que la mitosis, cada ciclo de replicación del ADN es seguido por una división celular para originar células hijas iguales. En la meiosis, un ciclo de replicación del ADN es seguido por 2 divisiones que originan 4 células hijas dobles. Además, en la mitosis, las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN, mientras que en las meiosis son haploides. En la mitosis, la síntesis del ADN se produce en el periodo S, ¿ok? Que es seguido por el G2 antes de la división. En cambio, en la meiosis, ojo, la síntesis del ADN se produce en el periodo S y es de mayor duración que el de la mitosis, por eso la fase G2 es corta o simplemente no hay. La mitosis, los cromosomas homólogos son independientes entre sí, mientras que en la meiosis
están relacionados entre sí haciendo un apareamiento durante la primera división meiótica. La mitosis es de corta duración, dura de 1 a 2 horas. En cambio, la meiosis puede durar hasta 24 días en el hombre y varios años en la mujer. El material genético en la mitosis es constante, no hay variabilidad genética. En cambio, en la meiosis, el material genético se modifica por recombinación y hay variabilidad genética. En la mitosis, las células hijas pueden sufrir sucesiva mitosis, mientras que la meiosis se caracterizan porque son sucesivas meiosis, pero sin mitosis. Muy bien. Antes de pasar acá, vamos a ver un video sobre lo que pasa en la espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, ¿cuánto tiempo es? Vamos a ver. Espera que pase la propaganda. A ver, paciencia y buen humor. Un ratito. Vamos a retroceder. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, a partir de células madre llamadas ovogonias y espermatogonias, respectivamente. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas como resultado de las señales emitidas a través de las proteínas morfogénicas óseas BMP4 y BMP8. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través del alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. En el embrión masculino, una vez que las células germinales primordiales llegan al testículo fetal, se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad, los cordones testiculares que se encontraban cerrados se abren y se convierten en túbulos seminíferos. La espermatogénesis se lleva a cabo a todo lo largo del epitelio de estos túbulos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta básicamente de 3 fases: proliferativa, meiótica y espermiogénesis. Como cada testículo contiene aproximadamente 1 millar de túbulos seminíferos, en ellos se encuentran grupos de espermatozoides en distintas fases de maduración. 1. Fase proliferativa. Las espermatogonias proliferan por mitosis y dan origen a 2 poblaciones celulares: espermatogonias A y B.
Las de tipo A siguen replicándose y originando espermatogonias A y B. Las de tipo B se convierten en espermatocitos primarios. 2. Fase meiótica. Cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica y produce 2 espermatocitos secundarios. Luego, cada uno de estos realiza la segunda división meiótica, a partir de la cual surgen 2 espermátidas haploides. 3. Fase de espermiogénesis. En esta etapa, las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación, los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidídimo, en donde terminan de madurar. Luego se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La espermatogénesis no declina con la edad. En resumen, la espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo, empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo y, por cada espermatogonia se producen 4 gametos funcionales. Así es. Por lo tanto, la meiosis que forman los espermatozoides es espermatogénesis y va a formar 4 células haploides, 50% X y 50% Y. Pero veamos en qué se diferencia, bueno, aparte de la gónada, ¿no?, de la ovogénesis. Hay una marcada diferencia y es lo que vamos a ver. Ovogénesis, ahí está. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos humanos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino, a través del alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. La ovogénesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias. Una vez que llegan al ovario fetal, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el 4º y 5º meses de vida intrauterina. En el 7º mes, el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de la meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer hay aproximadamente 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400,000 resultan viables al llegar a la pubertad. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda la ovogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1.
Cada ovocito primario se divide y da origen a dos células, un ovocito secundario grande viable y un primer cuerpo polar pequeño que degenera. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional. Puesto que ya se ha producido la fecundación, en el interior del óvulo se encuentra, además de su propio núcleo, el del espermatozoide. En cambio, si no se produce la fecundación, el ovocito secundario no finaliza la segunda división meiótica y se desintegra, en cuyo caso comienza un nuevo ciclo menstrual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios más son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. La ovogénesis declina gradualmente a partir de los 30 años de edad y finaliza con la menopausia. Recuerden que empieza en el tercer mes del desarrollo fetal. O sea, la mujer ya nace con los óvulos que va a formar durante toda su vida reproductiva. Y va a terminar, ojo, en la menopausia. Ojo, eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Solamente forma un óvulo fecundable y 3 cuerpos polares. Ojo. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora las preguntas. A ver. Comenzamos. Voy a poner. A ver. Seguimos. Ahora comenzamos con la 1, ¿ah? Primera pregunta. La meiosis es un proceso reduccional. ¿Por qué? Forma células diploides, forma células haploides, forma gónadas, forma hormonas o forma mitosis. ¿Cuál sería la respuesta? Les doy su tiempo para que contesten. Necesito que todos respondan. Han respondido más que Bianca y Becker. Muy bien, chicos, por responder. Gracias. Los demás, estoy esperando. Ok, Deepak. Ya contestó Deepak también. Faltan 2. Salvador también ya contestó. Falta 1. Bien. Definitivamente reduccional
porque forma células haploides. La respuesta es la B. Acuérdense que es reduccional porque de diploide pasa a haploide. A ver, veamos la pregunta 2. De la meiosis. ¿En qué etapa de la profase 1 se produce el crossing over? ¿En el leptoteno, en el cigoteno, en el paquiteno, en el diploteno o en la diacinesis? Le doy su tiempo. Muy bien, Bianca. Muy bien, Arián. Ahorita vemos cuál es la respuesta. Muy bien, Deepak. Por favor, tienen que participar todos, ¿ah? Si no participan, estamos mal. Participan todos. Ok, Becker. Ahorita vamos a dar la respuesta correcta. Faltan, a ver, ¿dónde está Salvador? Que no lo veo. Becker ya contestó. Los demás. Bien. Vamos con la pregunta 2. La etapa de la profase 1 que se realiza el crossing over es el paquiteno. ¿Ok? O sea, la respuesta es C. Muy bien, con los que contestaron C. Y los que no, aprendamos, por favor. Hay una idea equivocada de que los que se equivocan no aprenden. Eso es mentira. ¿Eh? ¿Ok? A lo contrario, a veces aprenden hasta más de los que no se equivocan. ¿Saben por qué? Porque cuando te equivocas, te rectificas y nunca más lo vuelves a hacer. Bien, en la meiosis, la pregunta 3. En la meiosis, el periodo en el cual la célula produce proteínas y ATP para la meiosis 2, pero no replica el ADN, se llama diacinesis, leptoteno, diploteno, paquiteno o intercinesis. Les doy su tiempo. A ver, ya están contestando. Salvador contestó, Bianca también, muy bien. Los demás, estoy esperando sus respuestas. Tratemos de ganar velocidad también en las respuestas, ¿ah? Recuerden que el examen máximo 1,5 minutos para contestar una pregunta. Es lo ideal. Si lo pueden contestar en 1 minuto, mejor. Más respuestas, estoy esperando.
Bien. La respuesta dice, les están preguntando que es una etapa donde solamente se produce proteínas y ATP, pero luego no hay algo que es fundamental, no se replica el ADN. Y eso, lo único que sucede de eso es en la intercinesis. ¿Ok? O sea, la respuesta es la E. Vayamos siguiente. A ver, creo que no se ve. Lo cambiamos y dice, la pregunta 4. Es un proceso en el cual, de la división celular, en el cual se realiza en células germinales de organismos con reproducción sexual. ¿Cómo se llama? ¿Meiosis, mitosis, ciclo de Krebs, ciclo menstrual o circuncisión? Vamos a ver. Bien, acá me están marcando ya. Parece que ese sí la saben varios, porque contestan casi al toque. A ver, voy a dar chance a los que no han contestado. Necesito que contesten. Solamente me han contestado 3. 3 nada más. Faltan 2. A ver, faltan esas 2 personas, por favor. Estoy dando tiempo. Estoy dando tiempo. Bien, parece que ya no quieren contestar 2 personas. La pregunta 4, la respuesta es la A. Meiosis es la única en la cual se realizan células germinales y para la reproducción sexual. Vamos con la 5. En la 5 dice, los cromosomas apareados se separan, pero quedan unidos por quiasmas, que son lugares donde hubo recombinación genética. ¿En qué etapa se produce? ¿Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno o diacinesis? ¿En cuál se produce los quiasmas? Les doy su tiempo para que contesten. Estamos en las 5 todavía. Bien. A ver, Salvador, creo que te has equivocado en el número. Todavía no he preguntado la 6. Estoy preguntando sobre la 5. Salvador. En la 5 estoy esperando respuestas.
Más respuestas de las 5. Muy bien. La 5, la única etapa donde están los quiasmas es en el diploteno. No olvidar. Ahora sí la 6. En la diacinesis se produce, aumenta los quiasmas, reduce los crossing over, reducen los quiasmas, aumenta los crossing over o no hay quiasmas. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ya se adelantó a contestar Bianca, también Salvador. Arián ya contestó. Muy bien. Fácil. La respuesta de la 6 era que en la diacinesis siempre se produce una reducción de quiasmas. ¿Ok? Con esto estamos terminando la parte de meiosis. Muy bien. Terminamos meiosis y ahora, vamos a ver, terminamos hasta la 18. Nos toca la 19. ¿Ok? ¿Qué es la genética? Un tema que a muchos les gusta, les agrada y que les causa mucho interés. Entonces, vamos a nosotros a comenzar a ver la genética. Nos resta 4 minutos, ¿no? En la genética tenemos que diferenciar qué es un gen y qué es un cromosoma. Pero la genética, en realidad, se encarga de estudiar todos los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios de una generación a otra. Pero hay lo que es definiciones básicas. ¿Ok? Entre las definiciones básicas están gen y cromosoma. Dos de ellos. El gen viene a ser la unidad hereditaria que va a controlar un carácter hereditario. Es más, todos los genes ya están estipulados dentro de un cromosoma. Y si hablamos químicamente, es un fragmento de ADN que codifica la formación de un polipéptido. Un gen se aloja en un espacio, ojo, que se llama, del cromosoma, que se llama locus. ¿Ok? Vamos a ver, creo que había un video bien cortito sobre gen. A ver, vamos a ver. Gen. A ver, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Eso es muy largo. A ver, ¿qué es un gen? Acá está todos los conceptos. Ya, lo vamos a ver Vamos a ver. Seguramente has escuchado en la escuela los términos ADN, genes, cromatina y cromosomas. Incluso aparecen en películas de acción y de investigación policíaca. Pero, ¿qué son? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Acompáñeme y aprendamos juntos. Estos conceptos están íntimamente relacionados con la multiplicación celular. Seguramente recuerdas que la célula tiene un ciclo celular, constituido por una serie de acontecimientos en los que la célula se desarrolla y divide. Durante esta división, la célula debe transmitir la información genética a las nuevas células y de esto se encarga el ADN. El ADN se debe copiar fielmente y sus réplicas deben ser transmitidas a cada célula hija con una serie de etapas coreografiadas con extrema precisión. El ADN es una molécula muy larga y delgada que podría enredarse y romperse con facilidad. En este video revisaremos cómo las células eucariotas acomodan el material genético condensando cada molécula de ADN con proteínas para formar una estructura llamada
cromosoma. El ADN es una molécula constituida por bloques que se ensamblan uno a uno formando un enorme polímero especializado en el almacenaje y transferencia de información. El significado de las letras es ácido desoxirribonucleico. Los bloques que la conforman reciben el nombre de nucleótidos. Los nucleótidos son unidades moleculares formadas a su vez por azúcar de 5 átomos de carbono, grupo fosfato y una base nitrogenada. La molécula de ADN está organizada en moléculas de información denominadas genes, encargadas de controlar las actividades de la célula. El gen provee de las instrucciones para elaborar una molécula, que será requerida para realizar un objetivo específico en la célula. Las moléculas sintetizadas con la información de un gen pueden ser polipéptidos o incluso ácido ribonucleico. ¿Cómo pueden los genes controlar las características de un organismo? Muy sencillo. Por ejemplo, el gen del color de las flores de algunas plantas tiene las instrucciones para hacer una proteína que ayuda a que se lleve a cabo el proceso de elaboración de pigmentos en los pétalos. Esta información sobre el color no siempre es la misma. Bien, hay que ser bien respetuosos con la hora y yo intento serlo. Son las 4 en punto. Por lo tanto, en la próxima clase comenzamos con este video. No se preocupen y comenzamos el tema. Por mi parte, nos estamos viendo. A ver, voy a despedirme. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.